Quiero que busquen su Biblia, Hechos capítulo 16. Hoy vamos a hablar de familias sanas y cómo tener una familia sana. Pero el título de mi mensaje, ¿cómo se llama? ¿Paciente qué? Paciente cero. ¿Se ha escuchado ese término? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado? ¿Paciente qué? Paciente cero, eso va a ser. El título es para que usted nunca lo olvide, usted recuerde y tenga una relación. Paciente cero. Si alguien necesita Biblia, y ahí le van a pasar algunas Biblias prestaditas mientras que usted compra la suya. Y no use su celular para ver la Biblia, porque es más, apáguelo, apague su celular, regálelo a alguien, siempre. Hay que desconectarnos un momentico de las redes sociales, que cuesta, amén. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Cuántos de ustedes tienen el celular como un vicio? No, nadie, es que para que alguien lo reconozca es complicado. Usted puede vivir sin el celular un día, 2 días, sin WhatsApp, sin TikTok, sin Instagram, sí puede hacerlo. Algunos, Hechos capítulo 16, ¿lo tienen? Damos un saludo muy especial a todos los que se conectan en este momento de diferentes lugares. Nosotros estamos manejando algo que se llama iglesia virtual. Gente que por circunstancias ajenas a su voluntad, como que viven en otro país, no pueden venir a culto. Entonces en este momento hay gente conectada en diferentes lugares. Ahí manden el link, por favor, si lo van a mandar, ahí están el link. Y van a estar ahí conectados, ahí está el link, gracias. Y van a estar el link ahí. Es más, yo le puedo dar un minuto a usted. Si usted tiene internet, puede ir a Lluvias de Bendición y buscar Iglesia Lluvias de Bendición, y ahí va a encontrar el link en vivo, y usted se lo puede mandar a alguien y decirle: vea, escuche la predicación. Tenemos una iglesia virtual que se está formando en Orlando, Florida, y desde Estados Unidos están viendo transmisión, y de diferentes países también, y estamos ahí en conexión con muchísima gente que por X, no hay como estar aquí, pero por lo menos pueden estar ahí en eso. Hechos capítulo 16, ¿lo tienen? Versículo 25 en adelante, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A orar. No, ¿a qué se iba? A matar. Se iba a matar. ¿Lo tiene? Se iba a matar. Entonces dice, se me perdió aquí, a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para qué? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y serás salvo qué? Tú y tu casa. Amén y amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando hablamos de pacientes ceros, inmediatamente a muchos aquí le puede aparecer la imagen de la última pandemia que hemos vivido y que todavía sufrimos las consecuencias, que es lo del coronavirus. Esta pandemia lógicamente sacudió al mundo. Esta semana escuché la noticia de la OMS, de los encargados de la salud mundial, que dicen que nos preparemos, que va a venir otra. ¿Que nos preparemos? No. Creo que la última aprendimos muchas lecciones, ¿cierto que sí? ¿Cuántos están preparando si llega a venir una situación como esa? ¿Sí está preparando o no está preparando? Y pastor, ¿y cómo me preparo? Pues si está con Dios, primero, si se va para el cielo. La parte económica, la parte de la familia, la parte de los recursos, de 1000 formas que nos tenemos que preparar. Pero lógicamente puede aparecer. Pero siempre se pregunta uno, ¿cómo comenzó una pandemia?
cómo comenzó un contagio, cómo comenzó algo que afectó a tanta gente. Y de ahí viene la palabra, el paciente cero. Ese paciente que se encargó de contagiar y contaminar al resto y que se volvió inmediatamente una epidemia y luego posteriormente una pandemia. Entonces, cuando se le llama el caso del paciente cero, se le llama el caso primario, el caso inicial. Paciente dice que fue el primer caso que se encargó y que fue el virus original. Ahí comenzó y se desarrolló. Y estaba leyendo sobre pacientes ceros y el paciente cero de la ébola, que se cree que fue un niño en África, y el paciente cero del SIDA, y hubo una especulación muy fuerte de un actor en Estados Unidos, y el paciente cero de la peste negra, se le colocó hasta el nombre de esa mujer, que era una mujer que iba y trabajaba en casas de familia y contaminó a más de 1000 personas. Y de ahí hubo la peste negra en algún momento y fue terrible. Esos pacientes ceros que se encargaron de contaminar y afectar a mucha gente. Y siempre hay como una cuestión de dónde comenzó eso. Pero cuando hablamos de familias, también hay un paciente cero. Hay un paciente cero. Y hay un paciente cero que fue el que empezó a traer problemas a la familia en muchos casos. Ese paciente cero que originó muchas situaciones. Todos nosotros tenemos una vida influenciada por nuestra familia, y lo que somos nosotros tiene que ver mucho con el tipo de familia que nos tuvo, en la cual nos criamos y de la cual provenimos. No sé si alguien comprende esa parte. Muchos de nuestros temperamentos, la parte de cómo desarrollamos nuestro carácter, la forma en cómo vemos las cosas, tiene que ver porque tuvimos un padre o un abuelo, tuvimos una persona que fue el encargado de influenciar esta situación. El paciente cero en una familia que está deforme o que está disfuncional, o una familia que está mal, es ese paciente cero de ese hombre, ese padre que no hizo las cosas bien, que de una u otra manera abandonó a su familia, que maltrató a la esposa, que tal vez violentó a sus hijos, y que de una u otra manera originó toda una cadena de circunstancias en toda la familia. ¿Qué puede pasar en una familia si se levanta un hombre que es el esposo, que le promete primero a ella el cielo y la tierra, y luego de unos raticos, de unos años, solamente le promete tierra y bajo 3 metros? O ese hombre que de repente, siendo la cabeza del hogar, empieza a maltratar a la esposa, a maltratar a los hijos, empieza a ser irresponsable, empieza a comportarse de una manera equivocada, empieza a traumatizar a sus hijos pequeños. ¿Qué puede pasar en un hogar así? Entonces hay varios caminos. Después de tantas peleas y tantas situaciones, los niños empiezan a crecer con una cantidad de traumas y una cantidad de situaciones. Algunos crecen con un vacío en su corazón, otros crecen con un sentimiento de abandono, otros crecen creyendo que la violencia es la alternativa. Inmediatamente se origina una cantidad de situaciones y se encadenan una cantidad de cosas, porque muchos de los que hoy en día tienen hogares malos, hogares que no están funcionando, hogares que no están andando bien, es porque muchos de ellos vienen de diferentes padres o madres o ejemplos o modelos que no fueron los mejores. Porque siempre alguien originó la situación, alguien originó el problema, alguien originó que todo se desencadenara en una situación complicada. ¿Quién de ustedes tuvieron padres muy buenos? Levánteme la mano. ¿Quién va a hablar mal de un padre o una madre? Nadie. Obvio, todos tuvimos buenos padres. Pero ¿cuántos de ustedes pueden confesar o reconocer en su corazón que sí, que desde parte de sus padres, de su papá o de su mamá, si no hubieran hecho ciertas cosas, o no se hubieran comportado de cierta manera, o no hubieran hecho esto, tal vez su vida hubiera sido mejor? No sé si usted entiende esto. Porque si usted hubiera tenido una madre o un padre que tal vez se hubieran dedicado a darle mayor ejemplo, o le hubieran de pronto apoyado, o le hubieran abrazado más, o le hubieran de pronto respaldado más, usted sabe el valor que tiene la madre en alguien. Una madre que cría bien a sus hijos trae un desarrollo emocional muy bueno en cualquier persona. Cuando una madre no está, la parte emocional de alguien empieza a sufrir muchísimo. Cuando un padre no está, la visión y el desarrollo de una persona también sufre. Y todo lo que tenga que ver con el estudio de la falencia del padre o de la madre en algunas áreas afecta la conducta posterior de alguien.
Y eso es muy cierto. Y alguien aquí puede decir, si yo hubiera tenido un buen papá, hubiera tenido una madre, bueno, son buenos, no puedo hablar mal de ellos, pero no me apoyaron, no me abandonaron, no estuvieron ahí, o no me respaldaron, o me golpearon, o me dijeron palabras tremendas, o tal vez no, algo pasó, tal vez mi vida hubiera sido totalmente diferente. Y siempre comienza con alguien. Siempre comienza con un hombre, con una mujer que tomó una decisión equivocada, que dijo algo incorrecto, que afectó en algo. Es más, todos nosotros tenemos una historia de raíz. Una historia en que pasó algo, es esa palabra que dijo ese papá, esa mamá, esa palabra que dijo Julano, esa situación que pasó, que me marcó la vida, y de ahí en adelante, entonces uno puede decir, Julano fue el que me afectó y yo me convertí en el paciente cero, porque no solamente me afecté a mí, sino afecté a muchos de los que están a mi alrededor. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? Y creo que todos nosotros podemos empezar a recordar y decir, yo sé quién fue el paciente cero. El paciente cero en mi desorden económico, el paciente cero de cómo yo veo la vida, el paciente cero es como eso. Cuando empezamos a buscar un poquito atrás en nuestra vida, empezamos a darnos cuenta de que tenemos ciertas raíces, ciertas situaciones, y de ahí comienza. Y de verdad que lo he visto y lo he notado, como una persona que comienza con un vicio y que no controla un vicio, entonces llega un momento en que afecta a la familia, y la familia termina haciendo lo mismo, y muchos de sus hijos terminan haciendo lo mismo. Y un hombre, imagínese un hombre, un padre o una madre que no controlen su genio. ¿Cuántos aquí son mal geniados? Qué bueno, me gusta la gente aquí calmaditas. Perfecta. Llévalos para el cielo, Señor. Aquí se contaminan. Y entonces, aquellos que son mal geniados y no saben controlar sus palabras. Yo estaba hablando con una mujer hace poco en asesoría, y ella me decía que cuando a ella se le saca el mal genio, cuando a ella le sacan la piedra, y a algunos le sacan el ladrillo, el bloque completo, se convierte en otra persona, se transforma y dice cosas. O sea, hay gente que cuando se le saca el mal genio, no se puede controlar, literalmente parece un endemoniado. ¿Sí? ¿Ha visto gente así? Usted puede ver en televisión, eso pasa, aquí no, pero eso pasa. Entonces ella decía, pero ¿por qué yo hablo eso? ¿Por qué me comporto? Entonces yo le pregunté, ¿su mamá cómo era? Igualita. Igualita. Porque lógicamente un paciente cero empieza a contaminar a los otros, empieza a afectar a los otros. Siempre uno se cuestiona, no sé, nosotros sufrimos en la pandemia la muerte de nuestro padre y la muerte de muchos amigos. Y siempre la cuestión es, ¿cómo se contaminó? ¿Quién lo contaminó? No sé si alguien preguntó cuando se le murió un familiar o pasó alguien y dice, ¿de dónde vino ese? Fue que salió a la calle, fue que Julano estaba con gripa, ¿qué fue que Sutano? Me contaba esta semana me encontré con un joven, un amigo, y él maneja un autobús de servicio público donde lleva mucha gente, especialmente de un trabajo, y él siempre oye, dice, y yo estuve 2 semanas incapacitado terriblemente con una situación viral pero complicadísima, y yo dije, ¿y cómo se contaminó? Dijo, es que hay una mujer que yo siempre recojo aquí en la ruta que se sienta ahí y ella empieza a toser, y yo le digo, colóquese el tapabocas, y ella no se quiere colocar el tapabocas, y ella colóqueselo, y ella cada vez que tosía se baja el tapabocas. Y nos contaminó varios, pero a mí me duró 2 semanas. Y yo le digo, ¿y usted qué piensa de esa mujer? Y yo, uy, es que por mi trabajo la tengo que recoger, pero si no, no la recogí. Está el paciente cero, el que se dejó afectar y el que afecta a muchos. A muchos. Ahora, en lo negativo tenemos que reconocer que hay gente así. Pero en lo positivo también debe haber pacientes ceros. Porque así como hay gente que contamina y afecta, también tiene que existir el primero que empiece a hacer todo lo contrario. Así como hay gente que es el primero que empieza a afectar a muchos, tiene que aparecer ese primero que empiece a marcar diferencia. Ese primero que empieza a influenciar bien. Ese primero que empieza a marcar una diferencia a lo que se estaba viviendo. Tiene que aparecer el primer paciente cero que sea bueno. Dígale a la persona que tiene a su lado, prepárese porque usted será paciente cero.
No lo vaya a ver como algo malo, véalo como algo bueno, porque definitivamente tenemos que empezar a manejar esta área, porque debemos comportarnos en pacientes positivos. Mira lo que pasa en la Biblia. Cuando yo veo la palabra, yo me encuentro con varias cosas que a mí me sorprenden maravillosamente. Le voy a contar el primer caso. El primer caso bíblico que yo me encuentro a este hombre que es el carcelero. Ese hombre tiene la orden de cuidar a los presos que son enviados a ese lugar. El apóstol Pablo y Silas, dos predicadores de la palabra, empiezan a predicar la palabra, pero se ganaron muchos enemigos. Los enemigos que tenían empezaron a armar toda una cantidad de situaciones y agarraron a Pablo y a Silas con una cantidad de mentiras y los empezaron a golpear, los azotaron terriblemente, los humillaron y los metieron a la cárcel, al calabozo más profundo. El peor lugar, el peor era el calabozo más profundo, y ahí metieron a Pablo y a Silas. Les colocaron cepos donde ellos no podían moverse. El carcelero, el vigilante de la cárcel, estaba ahí muy pendiente y vivía ahí mismo en la cárcel, pendiente de que todo estuviera en orden y los presos estuvieran bien amarrados. Pero Pablo y Silas, en medio de la cárcel, hicieron algo que nos da una enseñanza a cualquiera de nosotros. Pablo y Silas empezaron a orar y a cantar himnos. Y cuando alguien adora al Señor, cuando alguien ora al Señor en medio de cualquier crisis, siempre va a haber una respuesta de Dios. Que una cosa es cuando usted adora a Dios cuando todo sale bien, pero otra cosa es que aunque las cosas salgan difíciles, usted canta himnos y alaba al Señor. Eso trae respuestas. Porque cualquiera, cuando está en crisis, en medio de la crisis, trae desesperación, llanto, dolor, lágrimas, y eso es lo normal. Pero ¿quién en crisis puede levantar la voz y decir: Cristo viene, Cristo vive, Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? Te alabo, Señor, y danza para Cristo y adora al Señor aunque está en crisis. Eso trae respuestas. ¿Quién entiende esta parte? Entonces Pablo y Silas, en medio de la crisis, en vez de ponerse a llorar y a quejarse, decir: ay, pobrecitos de mí, cómo me golpean, ay, 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 en vez de quejarse tanto, empezaron a cantar y a adorar al Señor. Wow. Y mientras que eso pasó, el lugar tembló. El lugar tembló, Dios lo hizo temblar. Las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. El carcelero, que tenía la obligación de cuidar a esta gente, se preocupó y dijo: los presos se salieron. Esto es un fenómeno espiritual. Él lo identificó. Esto es algo raro, esto es espiritual. Algo sucedió. Al abrirse las puertas, al romperse todo, pues salieron. Entonces inmediatamente la orden del carcelero, ¿cuál es? Si un preso se llega a escapar o intenta escaparse, ¿qué hay que hacer? Matarlo. No hay que leerle los derechos. No, hay en esa época qué derecho ni qué nada. En esa época era: la espada se está escapando, venga, lo detengo, ¡pum! Decapitado. Y no es que si su mamá sabe coser, vaya que le cosa esa. No. Como muchos en los barrios. Y de repente sale el carcelero con la espada a matar. Y cuando sale a matar, Pablo y Silas estaban ahí, no se habían escapado, y les gritó: estamos aquí, tranquilo, no nos hemos escapado. Y él, al ver todo este fenómeno, cae de rodillas. Y cuando cae de rodillas, inmediatamente hace algo tremendo. Le dice a ellos: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le voy a contar. Este carcelero era romano. Tenía una tendencia religiosa toda la vida. La vida de esta persona iba a ser lo mismo, y la vida de sus hijos también iba a ser lo mismo. Pablo inmediatamente le lanza una promesa a él, que es una promesa que yo quiero que usted reciba esta mañana. Y la promesa es esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú primeramente y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él lo entendió, porque él entendió que la salvación comenzaba primero ¿por quién? Primero por medio de él, y luego esa salvación iba a llegar ¿a quién? A su casa. Él se iba a convertir en el paciente cero. Inmediatamente llegó, él oró, entró a la casa, imitó, se bautizó. Fue impresionante lo que sucedió, porque su casa fue salva. ¿De qué fue salva su casa?
Y ahí podríamos especular de mil cosas. Lo primero es la salvación de saber que tienen a Cristo y ahora se pueden morir e irse para el cielo. Pero sobre todo, no solamente eso, sino la palabra salvación significa muchas cosas. La palabra salvación significa liberación de la ruina. La palabra salvación significa liberación de lo que tiene que ver del pecado. La palabra salvación significa una restauración, una transformación de vida. Entonces, eso que será salvo tú y tu casa, está hablando de una salvación completa e integral que iba a llegar a ellos. Y así sucedió. Esta persona se convirtió en el paciente cero que salvó a su familia. Y muchos aquí serán el paciente cero que van a salvar a su familia. Una mujer samaritana, recuerden la historia, Jesús llega y le da una palabra. Jesús está en el pozo, la mujer llega a sacar agua, Jesús le pide agua, la mujer sorprendida porque los samaritanos y los judíos no se juntaban, y la mujer dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mi agua? Y Jesús le dice: es más, es que tú deberías pedirme agua a mí. Entonces la mujer dijo: bueno, aquí esto es raro. Entonces Jesús le da una palabra de ciencia, pero primero le hace una pregunta: tráeme a tu marido. Y ella dijo, solterita y a la orden: no tengo marido. Al ver a Jesús así la pinta, no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho. Y le da una palabra, eso se llama palabra de ciencia, no es adivinación. Eso se llama en la Biblia palabra de ciencia. Y le dijo: 5 maridos has tenido, mas el que ahora tienes no es tu marido. Del caso de ella podríamos hablar muchísimo, pero no me enfoco en por qué ella pudo tener 5 maridos y el que tiene ahora no es marido. Exacto. Pero esta mujer, sorprendida porque era un secreto a gritos, pero nadie sabía eso, esta mujer salió a ese lugar de Samaria y empieza a hablar con todo el mundo y a predicarle a todo el mundo, y le dijo: he conocido un hombre. Otro: no, este me ha contado toda la verdad, ha dicho cosas que nadie sabía. Él es el Mesías, él es el que estamos esperando, es el que la promesa habla. Entonces esta mujer atrae a todos los que están alrededor, y lo que hicieron fue que llegó donde Jesús y escucharon a Jesús, lo invitaron a la aldea, y la salvación llegó a esa aldea completa, esa ciudad completa. Una ciudad de Samaria. Llegó completamente a ese lugar. ¿Por qué llegó a esa ciudad? Porque hubo una paciente cero que afectó positivamente, que influenció positivamente a toda la población. Yo le quiero decir una palabra a alguien aquí. Usted será el paciente cero que va a influenciar y va a hacer que toda una población venga a Cristo y que miles vengan a Cristo. ¿Cuántos lo creen así? Y como hay pacientes ceros que han contaminado y han afectado a tanta gente, usted será el paciente cero que va a salvar a su familia, que va a salvar a sus amigos, y por qué no van a salvar ciudades completas. ¿Quién entiende esta palabra? Ser paciente cero es bien interesante. Yo creo que todos nosotros tenemos que ser esa persona que tenga la capacidad de influenciar positivamente a muchas personas. ¿En qué áreas? ¿Qué significa ser paciente cero? He colocado varias cosas, quiero que lo tenga en su corazón y quiero que usted pueda entender esto, porque ¿qué significa esta parte? Una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que nuestras familias necesitan que las tendencias familiares, cuando usted nota: ay, en mi casa todas se separan. En mi familia se divorcian. En mi familia nadie, los hijos, nadie de ellos estudian. En mi familia hay un vicio tremendo que es el alcohol. En mi familia la gente es muy mujeriega. En mi familia la gente no es fiel. En mi familia la gente nunca se prepara. En mi familia la gente siempre se muere de esta enfermedad. En mi familia está pasando esto. En mi familia todos mienten. En mi familia pasa esto. Eso se llama tendencias familiares, conductas equivocadas que vienen por familia. ¿Quién lo ha notado así? Alguien puede decir: tienen que evaluar qué pasa con mi familia. Entonces usted va a notar y va a decir: ay, vea, aquí yo conozco familias que dicen, todas se separan. He conocido, ningún hogar les da. Todas las que se casan terminan mal. Nadie estudia, o nadie esto, nadie lo otro. Entonces se llaman tendencias familiares. Usted y yo tenemos que comprender que eso se tiene que cortar en el nombre de Jesús. Y se tiene que levantar alguien que marque la diferencia. Y así como se originó todo con un hombre o una mujer que empezaron a tomar malas decisiones, que influenciaron a la familia, se tiene que levantar hoy una persona llena del Espíritu Santo que haga una transformación totalmente diferente, que lleve una transformación a la gente y a la familia que está alrededor.
Hay una responsabilidad enorme. Se requiere un paciente cero hoy que se levante y que se convierta en una influencia positiva en la gente que está a su alrededor. Se requiere alguien que se levante y haga eso. Y usted y yo tenemos que comprender que ese alguien, ¿quién va a ser? Solo César. A ver, ese alguien, ¿quién va a ser? Esa persona que marque la diferencia, ¿quién va a ser? Usted tiene que ser. Pastor, yo quiero que mi esposo cambie. ¿Y usted? ¿Y quién debería cambiar primero? Yo quiero que mis hijos cambien. ¿Y usted? ¿O es muy perfecto como padre? Entonces ahí hay cosas que usted tiene que cambiar. ¿Quién debería cambiar primero? Yo quiero que toda mi familia cambie. Perfecto. ¿Y usted? El primero que debe comenzar con ese cambio, esa transformación, deberíamos ser nosotros. Cuando yo le oro al Señor que cambie Julano, es porque no estoy notando que yo debería cambiar. Y que hay muchas cosas en mi vida que deberían ser diferentes. Hay muchas cosas que en mi vida que debería primero vivir una experiencia diferente. Y antes de pensar en que otros, Dios llene a otros, que Dios me llene a mí primero. Antes de pensar que Dios transforme a otros, que me transforme a mí. Y somos muy buenos en nuestra cultura de echarle la culpa a los demás. ¿Sí lo han notado? Es que es por Julano, es que es Sutano, es que es Pepito, es el esposo, la esposa, los hijos, la familia. Y usted, ¿cuál es su nivel de responsabilidad en esto? Y si usted no cree que si usted cambia no van a cambiar los demás. ¿No cree usted que si usted origina el cambio primero, no cree usted que se puede convertir en ese paciente que sea una influencia para su familia? ¿Quién debería ser el primer paciente cero? Quiero que diga su nombre, por favor, pero con determinación. ¿Quién va a ser el primer paciente cero? Diga su nombre, pero no sé si usted se lo dice frecuentemente, pero nómbrese usted mismo. ¿Quién debería ser el primer paciente cero? No lo entendí, pero ojalá lo hubiera hecho. Primero tenemos que ser, porque ¿qué pasa con ese paciente cero? Porque cuando Dios empieza a hacer una obra en nuestra vida y realmente la empieza a hacer, entonces yo empiezo a convertirme en varias cosas. Y una de ellas es que empiezo a ser una persona que marca la diferencia. Si todo el mundo va para el norte, qué pena, yo voy para el sur. Si todo el mundo dice que no, yo soy el que marco la diferencia y digo que sí. Empiezo a notar que si Dios está conmigo, empiezo a hacer una diferencia. Un diferenciador en mi casa. Alguien totalmente diferente, distinto en mi hogar. Yo no puedo seguir a todo el mundo. No puedo seguir la corriente cuando yo sé que todo. Hay gente que no sé si usted lo ha notado, pero a veces somos más influenciados que ser influencia. Entonces llegamos a reuniones donde todo el mundo dice grosería y terminando diciendo grosería. Todo el mundo bebe, terminando bebiendo. Todo el mundo pelea, terminamos peleando. Dice cosas malas, terminando diciendo cosas malas. Usted va a la esquina y se encuentra con gente negativa. ¿Y cómo está todo? No, esto está terrible. El gobierno, no, complicado. ¿Cómo está todo mal? ¿Y qué dice usted, vecino? Igual, sí, todo. Y terminamos siendo una influencia negativa. Nos dejamos ser por los demás. Pero escúcheme muy bien, usted y yo fuimos llamados para ser diferentes. El paciente cero tiene que ser diferente. La influencia comienza siendo nosotros diferentes. Dígale a la persona, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. ¿A qué diferencia estamos hablando? A las conductas que están mal en su casa. A los comportamientos que están mal en su casa. Si todos pelean, usted no pelea. Si todos gritan y dicen groserías, usted es el callado. Usted es la persona diferente. Usted es la persona que dice, no puede ser normal. No puede ser normal. La Bibi de los Peluche, de la familia Peluche, los que han visto la serie. Y es que no podemos ser normales. No podemos ser normales. Se tiene que ver una diferencia que al principio no le va a gustar a sus familiares.
Al principio lo van a notar como raro, al principio se le van a criticar, al principio le van a decir, usted sí, usted es el raro, usted ya no quiere, usted se volvió todo raro, usted desde que ahora es cristiano, usted no sé, ahora no sé qué, pero usted dice, pero soy diferente. Porque voy a ser ese paciente cero que voy a terminar influenciándolo, porque lo que están haciendo es malo. No sé si usted lo ha vivido alguna vez, que usted antes tomaba y se gastaba todo el dinero y hacía cosas equivocadas, y entonces era el amigo de todos sus familiares y era chévere. Ahora que no lo hace, lo critican. Ahora que no amanece en guayabado, ni peleando tanto, ni haciendo lo malo, ahora hablan mal de usted. Y eso está bien. Eso es una buena señal. ¿Sabe por qué? Porque es la señal de que usted está marcando diferencia. Porque usted no puede seguir comportándose como su familia se está comportando. Todo el mundo malgasta, yo también malgasto. No, yo marco diferencia. Todo el mundo hace lo incorrecto, yo marco la diferencia. Yo no voy a seguir los pasos porque yo nací para ser diferente. Y la manera de influenciar a otros y de bendecir a otros es marcando una diferencia. ¿Quién comprende esta parte? Nacimos también dentro del ser paciente cero, es para romper toda tendencia que tiene nuestra familia. Toda la gente en sus casas se divorciaron y se separaron, pero usted en su hogar no va a pasar eso. ¿Cuándo lo creen así? No va a pasar. No que en su casa todo el mundo es borracho. No, usted no. Que nadie dura en un trabajo. Usted marca diferencia, porque usted esa diferencia va a romper tendencias. Porque la maldición de nuestros abuelos y de nuestros padres y el asunto no puede llegar a nosotros. Y cuando alguien está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Usted no puede ser lo mismo que los otros. Y usted y yo tenemos que identificar qué es lo que me arrastra, cuáles son las tendencias que me arrastran a mi vida. Y si yo las identifico, me paro firme y yo digo, yo voy a romper esas tendencias. Ese hilo lo rompo. Imagínense en una casa donde nadie estudia, pero se levanta el muchacho que estudia, la muchacha que estudia, que termina la primaria, wow, terminó el bachillerato. ¿Y qué más hizo? Fue a la universidad y terminó la carrera. Y yo le aseguro una cosa, que esas personas que lograron eso, hacer una diferencia entre su familia, le fue muy difícil terminarla, pero la terminaron. Y cuando la terminan, empiezan a hacer una influencia para la siguiente generación. Porque la siguiente generación dice, mi prima la terminó la carrera, mi primo lo terminó, yo también puedo ir a una universidad. Yo también puedo hacer eso. Van a empezar usted a romper la tendencia de divorcios, separaciones, maltrato, cuando ven su hogar diferente. Oiga, qué diferente es ese hogar. Todos son, ellos son los paticos feos que terminan ser los paticos bonitos. Y los demás son los paticos feos. Porque empezamos a marcar algo, porque tenemos que romper la tendencia. ¿Qué tendencia tiene su casa? La pobreza, la ruina, la miseria. ¿Qué tendencia? Las peleas, los pleitos, los golpes, el maltrato, la violencia psicológica. ¿Cuál es la tendencia? Usted y yo fuimos llamados a romper esa tendencia, porque somos pacientes ceros. Somos los primeros que comenzamos con eso. Y vamos a marcar algo. ¿Cuántos lo creen así? Los pacientes ceros van a abrir nuevos caminos. Van a hacer que cosas que no estaban en opciones en su familia aparezcan. Se requiere alguien, hermano, dentro de la familia que rompa las tendencias, marque diferencia, pero abra caminos que otros no han podido abrir. ¿Cuántos lo creen así? Imagínense que ustedes viven en una casa donde hay mucha pobreza, pero usted marca la diferencia y usted empieza a prosperar. Y empieza a prosperar mucho. Y empieza a prosperar demasiado. ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Usted se va? No, porque usted ama a su familia. Usted va a poder ayudar a su familia. Usted va a poder darle trabajo, empleo o ayudar a que muchos de su familia prosperen también. Y cuando usted menos se da cuenta, usted va a romper esa tendencia, porque está abriendo caminos de prosperidad. Y esa tendencia de ruina y de miseria se va a romper porque usted empieza a marcar una diferencia y empieza a romper eso y empieza a marcar todo este camino de prosperidad y bendición en su casa. Y sus hijos van a estudiar. Y sus hijos van a tener negocios. Porque usted rompe la tendencia y abre nuevos caminos. ¿Cuántos están dispuestos a abrir nuevos caminos?
Eso me gusta, tenemos que abrir nuevos caminos. ¿Cuántos quieren ser pacientes ceros? Levánteme la mano, ¿cuántos quieren ser pacientes ceros? Los pacientes ceros se van a mover en 3 áreas fundamentales. Quiero que usted y yo lo empecemos a trabajar a partir de hoy, que el Espíritu Santo nos ayude a lograrlo. Lo primero son nuestras palabras. Las palabras marcaron maldiciones en la familia. No hay algo peor que contamine a alguien que las palabras. Las palabras mal dichas de nuestros padres o nuestras madres marcaron la vida de cualquier persona. La marcaron tal vez su vida. Si usted escuchó una palabra positiva de su padre y su madre que le dijo: me siento orgulloso de ti, tú eres lo mejor que yo. Pero si escuchaste todo lo contrario, tú fuiste un error. El niño le grita al papá: papá, papá, es que yo no pedí nacer. Y el papá le contesta: es que yo tampoco quería que nacieras. Tú fuiste una falla, tú fuiste un mal cálculo. Yo no sé, y tú no sirves, tú fuiste un error. ¿Marca o no marca la vida de alguien? Entonces, ser paciente cero de manera positiva es que sus palabras serán diferentes a partir de ahora. Porque sus palabras tienen que ser de bendición, no de maldición. Sus palabras tienen que originar bendición en la gente. Entonces, su familia, usted lo tiene que mirar y decirle: tú eres lo mejor que hay. Cuando usted llega a su casa y ve a su hijo y tiene la habitación como un ¿qué? Cochinero completo, eso. Usted le dice a su hijo: hijo, ¿por qué usted es tan desordenado? ¿Qué le está diciendo a su hijo? Pero si usted cambia su vocabulario y llega a su casa y le dice: hijo, cuéntame, ¿por qué la habitación está desordenada? Porque tú eres ordenado. Y el niño dice: ¿yo ordenado? Es que usted le ha dicho 20,000 veces a su hijo que es un desordenado, que ya lo cree y hasta le cuesta ser ordenado. No sé, así aplíquelo para todo. Usted es un sinvergüenza. Otra cosa es decirle: ¿usted por qué hizo eso? Que es esa sinvergüenzura que no es suya. Usted no es de eso. Usted es totalmente diferente. Las palabras de uno tienen poder. Las palabras de un padre y una madre bendicen a un hijo o lo pueden maldecir. La palabra de una esposa bendice a un esposo o lo puede maldecir. ¿Qué espera su esposo cuando le va mal? Y fracasó en un negocio que usted le dijo que no se metiera. Y llega a la casa su esposo con los ojos caídos en la cabeza. Inmediatamente sale la mujer de otros países: se lo dije, se lo advertí, se lo volví a decir. ¿Eso ayuda? Hay hombres que le tienen terror a ese "se lo dije" la mujer. Nuestras palabras tienen que cambiar, nuestro vocabulario tiene que cambiar. En eso tenemos que reeducarnos todo el tiempo. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer, porque si somos pacientes cero, lo que afecta positivo o negativamente son el nivel de nuestras palabras, el cómo lo decimos y lo que decimos. ¿Quién entiende esta parte? ¿Cuántos van a influenciar a su familia? Usted será un paciente cero si cambia su manera de hablar. Y aunque su esposo llegue borracho a las 3 de la mañana, no lo reciba con un sartén y con un caraceloso en la cabeza, ¡pam!, un palazo. No, usted le dice: bienvenido pastor, predicador ungido de Dios. ¿Quién entiende esa parte? ¿Cuántos aquí hablan sin pensar? A veces, colóquese la mano en la cabeza y ministrese y amárrese una cosa en la boca y dígale: el Señor que me controle, porque tengo que ser un paciente de bendición, tengo que ser una influencia en mi familia y mis palabras las tengo que corregir. Por eso respire profundo, váyase a orar y ahí sí hable. Y más se llene de Dios, solito lo que abunde en su corazón a la boca. Si usted ve solo novelas y solo TikTok y solo Facebook y solo redes sociales y usted lo único que habla son cosas tontas y lo único que recibe es eso se llena su corazón. Y cuando usted lo habla, lo único que va a hablar son tonterías. Lo segundo que va a ser usted como un paciente cero influenciando a su familia, va a ser siendo un modelo de referencia. ¿Usted sabía que los modelos de referencia son vitales para el crecimiento de cualquier cosa?
Porque se requiere una persona en nuestra familia que hubiera logrado éxito para que los otros sigan ese éxito. Cuando usted ve una madre y un padre y una madre, unos padres peleando, ese va a ser el modelo de referencia. Mis padres pelean, yo también peleo. Si usted ve a un padre y a una madre manteniéndose una buena relación, es el modelo de referencia. Entonces uno sigue ese modelo. ¿Quién entiende esta parte? Yo veo a mi papá y a mi mamá, nunca peleaban. Nunca. Mi papá siempre le tuvo miedo a mi mamá. No. Molestando. Pero ellos nunca. Y mi papá tenía algo que me decía a mí, me decía: vea, mi hijo, yo no sirvo para pelear, a mí no me gusta pelear. No. Entonces ellos nunca discutieron, yo nunca los vi con peleas, alzando de la voz mi papá, mi mamá, mi papá, no, nunca. Entonces eso se convierte en un modelo para mí, porque a mí no me gusta pelear. Yo no quiero pelear. Yo no peleo en mi casa. Yo no le alzo la voz a mi esposa no me la alza a mí. No hacemos eso. No hace parte de mi naturaleza, porque vi ese modelo de referencia en ellos. Usted y yo nos tenemos que convertir en modelos de referencia, porque así como somos nosotros, vamos a influenciar a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros hijos. Tenemos que convertirnos en esos modelos, en la prosperidad, en el buen uso de nuestras decisiones, en nuestra forma de decir las cosas. Seamos modelos de referencia. Y por último, que es fundamental para hacer ese paciente cero, es que las experiencias que demos van a marcar algo. Diga conmigo: experiencias. ¿Qué significa experiencia? Significa que si usted es la persona que no le da experiencias a su familia positivas, no los va a poder influenciar. Que usted dice: yo a mi esposa la saco a comer, la saco siempre afuera, porque le digo: llévese la mesa al patio y ahí vamos a comer. Yo saco tiempo para mis hijos. Yo aprendí algo esta semana dentro de ciertos estudios personales que hago, y es que se ha trabajado mucho lo que es el tiempo de calidad, ¿cierto que sí? Y que hay que hacer tiempo de calidad. Pero sabe que muchos de los hijos no solamente requieren tiempo de calidad, sino para ellos el que esté ahí, aunque no sea de calidad, es fundamental para el crecimiento y no sentir que son abandonados. Aunque el padre comparta tareas, esté en el colegio, lo vean ahí, el padre y la madre esté con ellos, cosas que al final ellos nunca lo van a recordar, pero solo el hecho de saber de que ellos vieron en su inconsciente que estuvieron ahí todo el tiempo, sus papás les ayudaron. Esas experiencias marcan la vida. La experiencia de tiempo y la experiencia de tiempo de calidad marca la vida. La experiencia de darle a su familia cosas bonitas. Usted va a marcar una diferencia y va a marcar una tendencia y va a ser una bendición. Si usted los invita a comer, invita a pasar un buen tiempo en su familia, usted ahorra y los lleva a pasear y usted está pendiente y les da experiencia. Esas experiencias van a crear ciertas bendiciones sobre su familia, enormes y grandes. Pero quiero terminar con esto. Hay muchos pasajes bíblicos, pero hay uno que a mí me impactó profundamente, y fue el de Abraham. Abraham se arrastra a Lot a la tierra que Dios le está diciendo que le va a entregar. Y Lot se aleja y comete un error tremendo y se va a pueblos complicados y complejos. Y luego esos pueblos son asediados. Y Abraham se levanta con todos sus empleados y forma un ejército y va al rescate de Lot. Y en algún momento yo prediqué esto y a mí me gustó mucho, porque me acuerdo de la película de Rescatando al Soldado Ryan. Y hay otra película también similares a esas, que son muy violentas. No la vean, por favor, son muy violentas. Pero me imagino a Abraham también haciendo lo mismo. Voy a ir al rescate de mi sobrino, porque aunque no es tan buena gente, es mi sobrino. Porque como dice Rápidos y Furiosos, la familia es primero. Así debería ser el título: la familia es primero. Y aparece Toretto. Y es cierto. ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? Tenemos que ir al rescate de nuestra familia.
Tenemos que hacer algo por nuestra familia. Tenemos que convertirnos en esa persona de influencia en nuestra familia. Tenemos que ser esa persona que marque una diferencia y que sea un modelo de referencia y que lleve experiencias positivas a nuestra familia. Yo le quiero decir una palabra profética para algunos de los que están aquí. Los que están interesados en ser paciente cero, en ser esa primera persona que marque todo un antes y un después de su familia, Dios te va a dar provisión. Dios te va a dar recursos. Dios te va a dar la forma y la manera para que lo logres. Dios te va a ayudar para que lo hagas. El Señor lo va a hacer, pero tienes que comprometerte de influenciar a tu familia todo lo que más se pueda. De dar más abrazos, de dar más palabras positivas, de no pelear tanto, de ser una bendición, de experimentar un cambio para que los otros también cambien. ¿Cuántos lo creen así? Colóquese de pie, por favor. La capacidad que Dios te va a dar de influencia será tremenda. La capacidad que Dios te va a dar para que bendigas a muchos será impresionante. La capacidad, porque yo no sé si alguien está aquí, pero no sé si usted vino con su esposa y sus hijos. No lo vea como algo ya ganado, véalo como un regalo de Dios maravilloso. Porque aquellos que hoy no están aquí con sus hijos, o con su esposo, o con su esposa, o con su familia, y ellos no están en el Señor, usted siente un vacío enorme. ¿Quién entiende eso? ¿Alguien lo ha vivido? Que usted me gustaría aquí tener a mis. Había una mujer en una iglesia que ella siempre llegaba y tenía el asiento para su hija. Siempre. Y conocí otra que también le separaba el asiento al esposo. Y decía, y se ponía bravo porque cuando llenaba la iglesia le tocaba usar ese asiento. Y decía, pues si llega a venir. Porque siempre lo separaba. Y seguía orando hasta que un día aparecieron. Y ahí se sentaron. Y decía, es que te tenía guardado el asiento. Decía mi papá, cuando alguien no venía a culto, la silla le quedó vacía. A muchos cuando no vienen la silla le queda vacía, hermano. Pero esa silla la va a hacer llena por su familia. Usted va a influenciar a su familia. Las tendencias de enfermedad se van a romper en el nombre de Jesús. Las tendencias de dolor, de maltrato. Esa familia necesita tener la buena influencia. En algún momento se levantó un paciente cero que fue su abuelo, su padre, su madre, que fue un tío, una tía, fue alguien que influenció negativamente a su familia y marcó ciertos comportamientos. Pero hoy usted va a marcar una diferencia para su generación y la que viene. Porque usted se va a convertir en esa persona que va a bendecir a su familia de manera tremenda. Y que va a ir al rescate de su familia. Va a ir al rescate de su familia. ¿Quién entiende eso? Va a ir al rescate de su familia. No podemos continuar viviendo de la manera en que vivimos, ignorando lo que pasa con nuestra familia. Tenemos que hacer algo por ellos.